¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Sean ustedes bienvenidos a Fan Aromático. En el día de hoy traemos una nueva reseña en el canal y en este caso vamos a estar hablando de un perfume bastante vintage en mi colección y también en el mundo de la perfumería, y estamos hablando de un perfume de la casa de Calvin Klein y en este caso tenemos a Obsession, la versión For Men. Así que si quieren saber de qué trata esta fragancia tan antigua y también mi opinión sobre esta fragancia y si vale la pena comprarla en el día de hoy, por favor los invito a que se queden. Y hace unas prácticamente semanitas que me pasó que tuve que limpiar los perfumes. Obviamente me encontré con esta joya antigua que hace rato que no lo usaba. De hecho la he utilizado muy poco en la colección. Un perfume que obviamente ahora vamos a hablar, el tema del batch, que es actualmente esta fragancia. Pero es un perfume que me lo encontré y dije, tengo que hacer la reseña de esta fragancia porque no es la primera botella que he tenido de esta fragancia, sino que es la segunda botella y que es una de las fragancias también bastante más antiguas, vintage, ochentosa. Una fragancia que también me acompañó a lo largo de lo que es el camino de la colección, de entender un poco más el tema de las perfumerías, todo, sobre todo más el punto más ochentoso, noventero, este tipo de índole de perfumería, como me pasa con los Ted Lapidus, más vintage, old school como se menciona. Así que quería hacer la reseña de este Obsession For Men de Calvin Klein, que me parece que es un perfume icónico que realmente amerita que tengamos este revisado en el canal. Entonces bueno, esta fragancia, obviamente, para empezar, el tema del packaging, como ustedes pueden ver, es este que tenemos acá. Tenía otro tipo de packaging que se lo voy a estar dejando ahí arriba, y además también complementariamente el packaging completo de esta fragancia, que obviamente es un packaging, como ustedes pueden ver, bastante visible, minimalista. Se puede ver todo, absolutamente todo, hasta inclusive la cánula, y obviamente la tapa no es muy buena, es mala. Directamente si lo agarras acá es que se va la tapa, o sea, no hace ni un clic. La verdad que es bastante flojo, es bastante minimalista al 100%. La caja, como ya dije, es bastante más parecida a lo que es un formato tester, porque es blanca, no tiene cambio. Y lo que era el packaging antiguo también no era bastante bueno. Un perfume que es de concentración eau de toilette y es un perfume de 125 mililitros. Yo no sé si había una medida más chiquitita y creo que era de 60 mililitros. Este perfume es obviamente un batch que es el número 3259. Y fue adquirido obviamente antes del año 2013, con lo cual esta fragancia es del año 2003. ¿Y por qué digo 2013? Porque les va a figurar que es 2023. Bueno, no es 2023, esta es una fragancia del un batch del 2003. Cada 10 años los batch se van como que automáticamente se van como renovando a la nueva década. Entonces es 2003, pasó a 2013 y pasó a 2023, pero es 2003 este batch. Vamos a ver a qué huele esta fragancia. Tengo por ahí apuntado en las notas, no mencioné, pero es un perfume lanzado en el año, sí, creo que lo dije, 1986, y el perfumista es Robert Stanley. Y vamos a poner por acá el tema de lo que me gusta mucho es lo que es el atomizador. Es bastante bueno, es bastante amplio, pero es bastante también minimalista. Es típico, un packaging bastante austero. No es como que se han prestado mucha atención al tema del packaging, es muy tranquilo. Pero es una fragancia bastante buena, con una pegada muy fuerte, un toque muy vintage de la camada de los típicos perfumes especiados que prácticamente predominaban en las fragancias ochentosas o noventeras, sobre todo más de los 80, donde claro, se veía mucho a contraluz las notas tipo, por ejemplo, la lavanda o la parte especiada como pimienta negra, sobre todo cardamomo, nuez moscada, toda esa parte de canela fuerte que tiene esta fragancia. Junto con obviamente otras notas un poco más florales como el clavel que se notaban, ¿no? Obviamente tengo apuntado ahí todo lo que es las notas, porque la verdad tiene un sinfín de notas, vamos a decir las típicas y tradicionales, porque en la salida sí que se le nota esta parte muy cítrica, que dice que tiene bergamota, tiene limón, tiene toda esta parte cítrica que se le percibe, acompañado obviamente con la parte de lavanda, de cilantro, y también nos dice que tiene la parte de canela. En esta parte de salida yo pienso que la parte cítrica es fundamental solamente en su salida, es prácticamente lo más volátil que vas a sentir, porque después ya no se percibe tanto la parte de cítrica, esta bergamota, esta parte de lima o esta parte también tiene como una pequeña parte de mandarina que se le percibe. Yo no lo mencioné, pero tiene esta parte de mandarina que se le percibe. Aún así creo que lo que
protagoniza también esta parte de salida es la parte de la lavanda y de la canela, que la canela para mí es la nota protagonista de esta fragancia. Se siente muy especiado. Esta canela no es una canela de estilo gourmand, canela que acompaña mucho a esas notas gourmand, sino que por el contrario es una más por el lado más seco, huele mucho más seco, huele no especiado, súper especiado, pero sí más seco. Y la lavanda también es bastante fuerte, es una lavanda bastante también animálica, no es esa lavanda tan dulce, tan por ahí jabonosa, sino que un poquito más animálica, como pasa por ejemplo con perfumes como el Bout de Jour de Tom Ford, que se siente como ese extracto también una parte más vintage. Después en las notas intermedias ya tenemos esta parte por ahí un poquito más resinosa, que tenemos la nota de mirra, también acompaña todo esto la nuez moscada, creo que está el clavo de, me parece si hay clavel, no el clavo de olor, sino el clavel, tenemos el palo de rosa de Brasil y un conjunto de notas verdes como por ejemplo la nota de agujas de pino, el ciprés y por ahí también escondido las bayas rojas, ¿no? Sobre todo las bayas rojas vamos a omitirlo un poco porque si bien está en lo que son las notas, yo lo que percibo mucho más acá es esta parte de mirra oscura, resinosa, acompañado por esta parte de nuez moscada y esta parte verde, ¿no? Verde, pero es un verde más vintage, más retro. Por ahí el tema de las agujas de pino y el tema también de, sobre todo, como esta parte, hasta inclusive no lo describe que tiene ahí, pero esta parte un poquito más de pimienta negra, mucho más oscuro, se puede como que ver un poco más a luz con esta parte, sobre todo de salida de canela y esta parte de nuez moscada. Es como que ya empieza a ser bastante más protagonista la parte de las notas intermedias con esta parte especiada de mirra, bastante cargado, sobre todo acompañado por la parte verde, pero más cargado por esa parte resinosa, maderada, seca, con el palo de rosa de Brasil. Y de fondo ya vamos a tener un fondo mucho más ambarado, que esto sí ya prácticamente es como que se ve bastante a contraluz. Esa parte de canela por ahí se torna un poquito más dulzona, esa canela que se veía más apolvada, un poquito más tirado al lado de las especias, se vuelve algo un poquito más dulzona, con esta parte de ámbar, con la parte de vainilla. Tenemos acá, encontramos la parte de sándalo, que ya no es como esa parte seca, sino que es un poquito más cremosa. Luego tenemos la parte de almizcle, de pachuli y de vetiver. Otra vez de nuevo tocamos este fondo un poquito más verde vintage, porque sí que se siente este pachuli mucho más terroso y el vetiver más terroso, pero como que trata de tampoco elevar un poco más el tema de fondo a lo dulce gourmand, pero sí que se siente mucho más dulzona, ¿no? Estas son más o menos para que sepan el tema de las notas. ¿A qué huele? Simplemente es un perfume que huele muy vintage, de este estilo vintage, old school, de fragancias que para mí son las más entendibles, porque no es un polo green, porque no es una fragancia típica de la familia de Ted Lapidus, que es más compleja de entender, sino que se acomoda un poquito más a este tipo de perfumería un poquito más retro, pero de oda un poquito más del estilo más sensual, llamativo, porque es un perfume que arranca apenas con una explosión cítrica, se va para la parte especiada, un especiado seco, acompañado por una parte verde y por qué no floral, y que después de fondo creo que es la parte protagonista, que es esa canela que empieza por ahí un poco más seca, se termina dando a contraluz un poquito más dulce, acompañado por este fondo más ambarado, amaderado, ambarado, dulzón. Así que es como que el perfume empieza por ahí un poco más difícil de entender, pero termina mucho más entendible a la fragancia, ¿no? Siempre sin dejar ese toque vintage. Lo que me gusta de esta fragancia es el tema del performance, porque es una fragancia que me dura en piel más o menos unas 6 horitas en piel. Es un aproximado, puede durar un poquito más o un poquito menos. Creo que la primera hora y media se siente bastante fuerte, que es esta parte por ahí más retro, más vintage, que se siente, y después esa parte por ahí por encima de un metro y medio, y después de esa horita y media, 2 horitas por ejemplo, ya se torna un poquito más unipersonal. Hay que entender que es un eau de toilette, se entiende que sea un perfume que dure por ahí poco y que sea un poquito más volátil. Bueno, en este caso es como que está perfecto, por lo menos este packaging, esta botella que es del batch o el lote del año 2003, es como que se siente muchísimo más concentrado esa parte de eau de toilette, que es del eau de toilette retro, en donde se siente mucho más, en donde por ahí tiene mucho más pegada, en donde el secado, en donde la parte de esta mucho más de nuez moscada que está ahí presente,
de esta parte de lavanda que está presente y este fondo por ahí mucho más ambarado, claro, nos da como una idea de un perfume que va a durar muchísimo en piel. Y lo que me gusta mucho más de esta fragancia es que el secado se pone, si bien se achica un poco más a lo que es una burbuja unipersonal, sí que se siente bastante este toque ambarado que hace como una base y que te hace durarlo un poquito más el perfume hasta las 6 horitas aproximadamente. Un perfume ideal para qué estaciones, bajo mi opinión, para las estaciones más frescas, para lo que es el otoño y el invierno. Para día o para noche me gusta más para la noche porque es un perfume dulzón. Lo que me llama un poquito la atención es que para primaveras, durante la noche frescas, también va a ir bien. Hay que saber mediar un poco las atomizaciones porque puede ser un poco empalagoso también. Es una fragancia que mientras más sale es más especiado, pero mientras más seca es más dulzón. Así que hay que tener cuidado con ese cambio que tiene radical la fragancia, porque como sale no es como seca, si bien sí tiene como unos toques, como una idea de su salida en el secado. Ya sí que es otra fragancia, sin olvidar esta parte vintage, retro, pero es una fragancia bastante buena en lo que va en ese sentido de lo que es también ese poder de convicción, de seducción, obviamente obsesión, para que estés obsesionado con esta fragancia. Me gusta mucho el tipo de seducción que se le mete a la fragancia, porque es como que empieza un poco más animálico y es como que va por una parte un poquito más romántica, seductora de la fragancia. Obviamente el tema del sexo de esta fragancia, para mí la salida es súper ultra masculina porque es súper vintage, retro, pero mientras más se seca el perfume, me parece a mí que se torna un poquito más dulzón, más ambarado. Obviamente este perfume sale como especiado, cítrico, especiado verde, y es como que se seca súper amaderado, ambarado. Y este amaderado no es un amaderado súper seco, que se acompaña bien. Sí, obviamente tiene que el palo de rosa de Brasil acompaña un poco más a esa parte de salida un poco más seca, pero sí, obviamente el sándalo es como que termina siendo más protagonista, que es esa parte cremosa de las notas de fondo. Entonces te podría decir que la salida es mucho más masculina y el secado es totalmente unisex, por lo menos así yo lo percibo en piel. Un perfume que llama, que tiene este toque más ambarado. Es más, de hecho la deducción o el toque final de la fragancia te diría que es un perfume más ambarado, un retro ambarado se podría decir tranquilamente, y que tiene este toque bastante positivo, bastante bueno. Obviamente ahora el modo de uso de esta fragancia para mí es un perfume totalmente, podría ser un semiformal, porque obviamente para utilizarlo casualmente, yo no sé cómo está el tema del valor de las perfumerías, si es que se puede conseguir, que para mí yo lo he buscado y no se conseguía, pero sí que Calvin Klein no es una casa cara, sí que lo puedes utilizar como perfume para día a día, lo puedes utilizar obviamente para una salida nocturna, para una salida casual. Entonces por eso lo pongo semiformal, porque puede ser una salida rápida por el tema del precio y también por una cuestión de semiformal, sin tocar o apenas rozando un poco la formalidad, por el tema de lo que es esta fragancia. Tiene ese toque vintage que ya nos da seriedad, nos da madurez. Y obviamente tiene ese contraste un poquito más seductor, que es lo que lo lleva también al lado de estar bien vestido. Así que semiformal para mí es perfecto. Ahora sí, el tema de las edades de esta fragancia. Cuando sales una fragancia que te podría decir de 30 años para arriba o 35 años para arriba, sin embargo el tema del secado te hace ser que es una fragancia de 25 años para arriba. ¿Qué quiero decir esto? Si te bancás la salida, si tenés 25 años en adelante, lo podés utilizar tranquilamente porque es un perfume también para salir de noche, que genera cumplidos, porque es así, en su salida por ahí no genera tantos cumplidos como en su secado, y en el secado lo que me gusta a mí que es una fragancia que llama la atención, que se presta esto a la seducción. Es un perfume bastante bueno, bastante metamorfósico, ¿no? Porque en la primera parte es como que te da una idea de un perfume y en la segunda te da otra idea de perfume. En el secado se torna un poquito más para 25 años en adelante, en sus salidas de 35 años en adelante. Así que más o menos esas son las edades que le doy. Es un perfume sí vintage, retro, pero también, ¿por qué no, atemporal? Sobre todo en su secado es un perfume que yo utilizaría al día de hoy sin lugar a dudas. Es un perfume que obviamente yo lo podría tener tranquilamente en la colección. Me parece un perfume que si te bancas esa salida, a mí me gusta la salida, pero obviamente hay narices que por ahí no les gusta, que la salida por ahí lo toman más como perfumes retros, vintage, de ese estilo, como por ejemplo el Drakkar Noir. Tiene como ese toque también un poco medio Drakkar Noir de salida, pero en el secado sí que se torna un perfume dulce, como puede ser perfumes como por ejemplo, no sé, Stronger With You de la casa de Armani. Bueno, más o menos para que ustedes se hagan una idea, puede ser una salida retro con esa combinación de un perfume temporal. Me parece bastante temporal.
Me parece también un perfume, creo que no lo mencioné, pero me parece sí, lo mencioné, dije que era masculino en su salida y unisex, porque claro, es obviamente ese cambio que tenemos. Así que prácticamente eso es todo con respecto a la reseña. Ahora vamos a determinar lo que son los puntos positivos y puntos negativos. Para comenzar, como puntos positivos, quiero decir que a pesar de que han pasado los años y que es una fragancia que obviamente voy a hacer esta reseña exclusivamente a este tipo de batch, porque no sé los actuales si se consigue, no sé los actuales, creo que sí se consigue, pero bueno, no sé cómo será el tema de proyección, de esto o lo otro, pero para mí en general el tema de lo que es el performance me parece muy bueno. Es un performance moderado a bueno, o sea que eso es un punto positivo. Otro punto positivo es el tema de los cumplidos que te genera esta fragancia, a pesar de ser, para mí es una fragancia temporal, eso está muy bueno. Otro que tiene también su sello bastante único de fragancia, creo que no hay tantos clones o inspiraciones de esta fragancia, sobre todo con esta idea de ser como un estilo, entre comillas, de un Drakkar Noir y un secado mucho más a un perfume más atemporal, dulzón ambarado. Me parece que está bastante bueno. Yo la mirra lo detecto bastante, una mirra muy buena, una mirra muy oscura, que lo pone al perfume un poquito más oscurito, más elegante, dentro del toque más seductor de la parte ambarada o la vainilla que se siente, que lo hace como, la verdad, que equilibrar bastante entre lo dulce en su secado y entre su salida por ahí un poquito más vintage retro. Es como que lo hace ser un perfume bastante bueno, ¿no? Me parece que es un perfume único en ese sentido. Puntos negativos va a tener algunos, sobre todo es un perfume que yo lo estuve buscando y no lo pude encontrar como para comprar, adquirir hoy en día. Tampoco se puede probar en perfumerías como para tener una idea. Si tenés a alguien que lo tenga, lo podés probar. Obviamente es un perfume que se vendía mucho. En el extranjero no lo he visto mucho, sobre todo en tiendas de descuento. Creo que lo vi una sola vez a un precio regalado, me acuerdo, pero bueno, no lo tenía mucho en cuenta porque ya lo tenía en la colección. Y otra de las cosas también que recuerdo de esta fragancia, que obviamente al ser 125 mililitros es un perfume que lo podés utilizar mucho más. Aún así, bueno, es una concentración de toilette. Las nuevas versiones yo no sé si te rinden igual que este, entonces lo dejo como un punto a ver, ¿no? Porque obviamente no van a adquirir una fragancia del año 2003, sino que una fragancia del año 2024 o lotes del 2023, así que dudo que rinda igual de la misma manera. Pero bueno, es una fragancia económica, si lo vemos en parámetros generales, una fragancia económica que realmente si lo podés comprar, lo podés adquirir de última. Si no te gusta, lo podés utilizar para el día a día. A mí, yo te voy a decir una realidad, es una fragancia que tiene ese punto que por ahí en la salida no te gusta, pero en el secado te va a gustar más. Y por el valor, por lo que es Calvin Klein, no me parece unas fragancias de las más costosas, como sí pasa con Dior, con Chanel, con Prada o con fragancias como Paco Rabanne hasta inclusive, que son por ahí mucho más costosas que las fragancias de Calvin Klein. Así que es para solamente tener en cuenta. Así que bueno, gente, hasta acá ha terminado esta reseña de este gran perfume vintage y retro que es Obsession for Men de la casa de Calvin Klein. Quiero saber qué opinan, si la han tenido aquellas personas que por ahí son más retro o vintage de la perfumería, o aquellos que están por ahí comenzando su colección, si la han escuchado alguna vez. Déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios. También agradecería muchísimo que si les ha gustado este video dejen su like, que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. También voy a estar dejando como siempre en la descripción del video mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido. Gente, muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.